Bienvenidos al programa Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para aprender más de la palabra de Dios. Y me imagino que ya tienes tu Biblia allí y te aconsejo también para cada programa. Toma papel, lápiz y toma nota de los versículos y de lo que vamos diciendo para que luego tú, en tu momento de estudio de la palabra, pongas a meditar lo que hemos dicho en el programa para que puedas entenderlo un poco mejor. ¿No es así, Alba? Exacto, hacer como una hoja guía, vamos a decir así. Por supuesto. Eso es muy, pero muy importante, como también es importante que sepas cuáles son los medios que tienes para comunicarte con nosotros. Puedes buscarnos en Facebook y en YouTube bajo Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, le das like, me gusta, share, comparte. Cuando estás en YouTube, dale clic a la campanita y suscríbete. Todo esto es totalmente gratis. ¿Qué es lo que estás logrando al suscribirte? Que inmediatamente nosotros levantamos un video al aire, YouTube te va a avisar que ya está el video y lo podés mirar. ¿Ok? Y a veces estos videos que estamos poniendo al aire son en el instante, en el mismo momento que se está dando la escena. Entonces también podés participar en los mismos. Y la otra forma que tenés para comunicarte, WhatsApp y también el Telegram, más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico también está a tu disposición, que es nbdesierto@gmail.com. Y obviamente la página de Radio Messer también está para ti. Vas a www.radiomesser.com. Allí puedes hacer varias cosas. Primero, podés bajar la aplicación de Radio Messer para que la radio te acompañe todos los días, todo el día. Primera cosa. Segundo, podés contactarte con nosotros. Hay un espacio para que puedas contactarte con nosotros. Tercero, podés ver también toda la programación que tiene Radio Messer, como así también todos y cada uno de los videos que hemos emitido en Nuestras Voces en el Desierto. Y la cuarta cosa que podés hacer es compartir también esta página para que muchas otras personas puedan disfrutar de la bendición que trae el escuchar esta radio. Así es. Y aquí como Nuestras Voces en el Desierto, también comparte y que no solamente sean nuestras voces, sino las voces de todos, esparciendo el mensaje de Cristo. Exactamente. ¿Qué te parece, Daniel, si ya oramos y empezamos con el estudio de este libro tan pero tan bueno como es Apocalipsis, conjuntamente con Daniel en los momentos que amerita y que nos está llevando tiempo, ¿sí? No lo vamos a negar, pero queremos ir despacio porque vamos analizando paso por paso cada cosa que va diciendo el Apocalipsis y hay mucho para aprender. Para darte una idea lo lento que estamos yendo, que ya llevamos más de 60 programas, ¿sí? Y recién estamos en los comienzos del capítulo 11. Exacto, la mitad del libro de Apocalipsis. Oramos y vamos. Bendito Padre que está en los cielos, agradecidos estamos por su compañía hasta aquí. Permita ahora que podamos aprender de su palabra y que usted venga, Padre, a enseñarnos y que sea nuestro Maestro siempre. Amén. Señor, que ahora al abrir su palabra, usted nos enseñe y que podamos ponerlo en práctica. Amén. En su nombre, amén. Amén. Muy bien, capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Espero que ya tengas tu Biblia ahí contigo y que me acompañes entonces en este breve repaso que vamos a hacer para poder entonces darle la entrada a este programa. Estábamos ni más ni menos que en los primeros versículos del capítulo 11, donde a Juan se le ha dado una orden que es la de medir. Se le entrega una vara de medir, se le entrega, era lo que se usaba en aquel tiempo, una vara de medir, hoy día sería un metro, si pudiéramos compararlo, que es de origen celestial y que se le da una orden que vaya y que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Y también en el versículo 2 dice que el patio que está fuera del templo lo deje aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses. Habíamos visto el programa pasado, y si te quedan dudas, podés ir, está allí en Facebook, está en YouTube. Habíamos visto entonces que el patio era un lugar especial, donde se reunían los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran todos aquellos que no tenían la ascendencia judía, que no seguían la Torá, que no seguían la Mishnah, que no seguían los otros escritos judíos, sino que de repente por curiosidad o lo que fuera, iban, escuchaban, etcétera, pero no estaban autorizados a entrar dentro del templo. En este patio, entre otras cosas, estaban todos aquellos que no tenían ese compromiso genuino con lo que la religión del tiempo de los judíos estaba enseñando. Lo que aquellos hoy día diríamos que no tienen un compromiso con el Dios verdadero. Son aquellos que están siendo
dejarse guiar por tradiciones, por cosas que dicen los hombres y demás, pero que la palabra de Dios no es el GPS, no es el GPS, no es la guía verdadera que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque están prefiriendo otras cosas a lo que Dios dice. Y estas personas, entonces, dice que hollarían la ciudad santa 42 meses. Y yo no me quiero adelantar mucho más, así que te voy a sugerir, Daniel, de que si quieres ya empieces, porque si no yo me entusiasmo y... Ok, no hay problema. No, mejor tú. Ok. Como hemos estado viendo en estos programas anteriores, hay mucha cosa muy, pero muy interesante para tener en cuenta. Uh-huh. Y viendo aquí, vamos un poquito a lo que decía, o sea, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a Él. Los que son medidos, escucha bien, los que son medidos son aquellos que están dentro del templo. ¿Okay? No para ver si deben estar o no allí, sino ¿para qué? Para mostrar al universo que ellos testifican en contra de todas las acusaciones que Satanás hizo respecto a Dios. Uh-huh. En otras palabras, sus vidas. Sus vidas muestran que Dios es inocente y por ende las acusaciones del enemigo de las almas son totalmente falsas. Recordemos que Satanás había acusado a Dios de que era un tirano, que estaba pidiendo que se cumplieran cosas que el ser humano no podía cumplir, que a su vez era un dictador, que lo único que hacía era dar órdenes y nada más, y Cristo, él mismo ejemplificó que lo que decía Satanás era falso. ¿Por qué? Porque él mismo vino como ser humano a cumplir alegremente la voluntad de Dios y demostró que, entre otras cosas, como la ley de Dios, que era una de las cosas que Satanás decía que era imposible de ser cumplida, sí puede ser cumplida por el hombre cuando pide la ayuda divina. Y entonces ahora somos nosotros los que tenemos que seguir las mismas pisadas que siguió Cristo. Él ya nos abrió el camino. Entonces, cuando nuestro testimonio, cuando nuestra vida testifica de que efectivamente andar en la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y que podemos con su ayuda cumplir los mandamientos y todas las otras cosas que el Señor nos pide, se cae por tierra lo que Satanás está diciendo. Entonces, nuestra medida es una medida a la altura de lo que Dios espera. Así es, así es. Y todos aquellos, los que quedaron en el patio voluntariamente, eligieron permanecer allí. Correcto. La división es extremadamente clara, diría yo, Alba. Y es muy importante que nos tomemos un tiempo ahora para reflexionar respecto a en cuál de los dos grupos estoy perteneciendo. Eso es si muy estoy importante. de un lado o estoy del otro. ¿Está mi testimonio acorde a lo que Dios dice y entonces estoy dentro del templo? ¿O estoy en el patio siguiendo lo que el mundo dice? Así es. O yo agregaría un tercero, Alba. O estoy en el medio. Bueno, no hay medio. Que voy para un lado, depende para el lado que calienta el sol, como decimos generalmente. Claro, pero vos fíjate que eso es un engaño de Satanás. Por supuesto, ¿no? Que es lo que quería aclarar. Exacto. Adelante. Eso es un engaño de Satanás porque aquel que piensa estoy con un pie adentro y un pie afuera, recordemos que si estabas en el patio no podías poner un pie dentro del templo. El enemigo te hace ver de que todo está bien. Sí. Todo está bien, voy un día, 2 a la semana a la iglesia o lo que sea, o leo cada tanto la Biblia y después me voy a hacer cualquier otra cosa, aunque esté contra la voluntad de Dios. Todo está bien, Dios me entiende, Dios me perdona, Dios me excusa. No, no es así. No es así. Los que están pensando de esa forma están dentro del terreno del enemigo Así también. Así es. O estamos 100% con Dios o no estamos. Así es. O es blanco o negro, no hay grises. Correcto. ¿Okay? Y sabemos que la historia va a volver a repetirse y por ende ya lo está haciendo. Así es. Los cristianos, los verdaderos, estamos viviendo tiempos de persecución. Pero si queremos permanecer firmes en medio de esta tormenta, debemos volver a Apocalipsis. ¿Y para qué? Para ver de dónde aquellos héroes de la fe sacaron sus fuerzas. Qué importante. Muy importante. Por eso necesitamos, Alba y quienes nos están escuchando, pensar en esto.
Estos héroes de la fe, como recién lo llamábamos, eran llevados a la hoguera para, obviamente, ser quemados vivos. Fueron torturados de las formas más crueles que se nos pueda ocurrir. Dicho sea de paso, si quieres tener una idea de cómo fueron algunas de estas formas, te informo que existe un museo llamado Museo de la Inquisición, donde muestra algunos de estos aberrantes y satánicos métodos de tortura. Pero sigamos. Estas personas de las que estábamos hablando fueron entregadas a fieras hambrientas para ser despedazados, ellos y sus hijos, y todos se caracterizaban por dos elementos. Todos fueron a parar a estos lugares. ¿Por qué? Por seguir la fe verdadera, no corrompida por añadidos humanos y los otros que los caracterizó, y fue el pasar por estas penas con una paz que solo podía provenir de saber en quién habían creído. Porque les tocó, Alba, pasar, y quienes nos escuchan, momentos muy difíciles. Tremendamente difíciles. Que ninguno de nosotros quisiera pasar. Pero en ese momento tenían una paz tan grande porque estaban en las manos de Dios y sabían que, por más que las consecuencias físicas podrían ser destructivas, sabían que su nombre estaba quedando grabado en el cielo, ¿verdad? Tremendo. Y cuando Cristo venga, lo veremos resucitar y formar parte de esa hueste maravillosa de salvados. Por supuesto, así es. Y muchos de estos, al igual que los apóstoles en el pasado, alababan a Dios mientras eran muertos. Así es. Entonces, vamos otra vez a Apocalipsis para ver lo que les permitió mantenerse firmes y alcanzar la victoria. ¿Sí? Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 11, los versículos 4, 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El 7 dice... 6 y 7. 6 y 7. Por favor. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuanto haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Ok. Aquí encontramos, en este Apocalipsis 11, pero vamos a ver lo que dice el versículo 3, Alba, por favor. Dice así, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ok. Recordemos la situación que se está viviendo. La predicación de la verdadera palabra de Dios está grandemente comprometida por las persecuciones, torturas y muerte. Las tradiciones y opiniones de los hombres priman por doquier. Ahora, es importante que tengamos esto presente, y es el hecho de tener en cuenta y entender los periodos de la historia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que este pasaje se aplica al final del tiempo final, el que aún está por venir. Pero también tengamos en cuenta que la ciudad de Jerusalén, a la que hicimos referencia, es ni más ni menos que la iglesia misma. Exacto. No la que es predominante, sino la iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Dios. Obviamente, seguimos una interpretación de símbolos. Ahora, muchos hoy día están diciendo que estos dos testigos serían Elías y Moisés. Pero cuando vemos, como hemos dicho más de una vez, la correlación entre iglesias, sellos y trompetas, podemos colocar la interpretación de Apocalipsis 11 en el contexto correcto, ni antes ni después de lo que temporalmente corresponde. Mira, esto es importante todo lo que estás diciendo, digo, porque al ver, por ejemplo, que en el versículo 2, cuando dice, y ellos hollarán la ciudad
santa 42 meses, no está hablando de la Jerusalén literal, como tú muy bien decías. Esto es un símbolo. ¿Qué es lo que estaban aplastando en ese momento? Cuando nosotros vamos a la interpretación de Apocalipsis junto con la de Daniel y la historia, nos encontramos que esto es ni más ni menos que todas estas persecuciones, inquisición y demás que hubo, que están registradas en la historia. Entonces, Así a lo es. que se trataba de aplastar era a lo que aquí llaman la Santa Ciudad, a la Jerusalén, lo que era la iglesia verdadera. Y Así ahora entonces, como otros símbolos más, vienen estos dos olivos y dos candeleros. Y uno puede decir, pero ¿de qué está hablando entonces? Y es importante lo que tú estás aclarando, Daniel, porque tristemente hay una corriente, como tú muy bien decías, que piensan que estos dos son Elías y Moisés. Y alguien puede decir, bueno, pero estos van a venir todavía. Van a venir. Y la correlación que tú estás haciendo nos permite ubicarnos exactamente en el tiempo que estamos viviendo de la historia. No es ni antes ni después, sino en el momento exacto. Así Porque es. si no, la profecía no tenemos que forzarla para que encaje en la interpretación que está teniendo una corriente que hay en el mundo ahora. Por eso, lo que estábamos diciendo, necesitamos prestar mucha, pero mucha atención a lo que viene. Necesitamos ver estos versículos a la luz del resto de la Escritura para evitar errores que tan comúnmente se cometen cuando se estudia la palabra de Dios y en manera muy, pero muy especial este libro. Hay muchos que le tienen temor a este libro, pero es tan fácil de entender si vamos haciendo una correlación de todo el libro entero, no solamente el libro de Apocalipsis. La primera cosa que notamos al leer este pasaje es que dice que estos dos testigos profetizarían por, ¿cuánto? 1260 días, que como ya sabemos corresponde a 1260 años. Sí. Ya con esta afirmación cae por tierra la interpretación de que podían ser Elías y Moisés. Sí, ninguno de los dos ha vivido, nadie ha vivido 1260 años. Así es. Nadie. ¿Ok? Pero hay que analizarlo muy detenidamente. Pero vamos a adelantarnos un poquito más y vamos a ver lo que nos dice el versículo 7 para tener más claro este panorama. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Dice allí que murieron después de profetizar por 1260 años. Ni uno ni el otro cumple eso. Así es. Ok. Pero sigamos un poco más. Versículo 4. ¿Qué nos dice allí? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok. El verso dice que son dos olivos y dos candeleros que están en un lugar específico y que, como apuntaba el verso anterior, ¿qué decía el verso anterior? Y daré mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Ok. Este verso anterior están vestidos de cilicio, dice allí. Si recordamos la costumbre de la antigüedad, el vestirse de cilicio era señal de luto o de extremo sufrimiento, tristeza, en un grado sumo por un acontecimiento de mucha gravedad. Pero veamos, por ejemplo, vamos a otros versículos, Alba. Te voy a pedir que busques allí y que tú también lo busques. Jonás capítulo 3, versículo 5, y yo voy al libro de Génesis. Y hay otros más para leer. Jonás 3:5 dijiste. Sí. Muy bien. Es un libro chiquito y se escapa. Así es, se escapa muy fácil. Dice lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok. Allí aclara un poco, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 37 y en el versículo 34. Mientras tanto, Alba, ¿puedes buscar 2 de Samuel capítulo 2, versículo 31? Que
Génesis 37:34. Allí nos dice: entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Segunda de Samuel 2:31. ¿O me equivoqué? A ver, déjame ver, porque déjame ver un poquitito aquí. Si era primero o segundo de Samuel. Porque estaba buscando aquí. No, es 3:31. Dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Así es. Estaba pensando acá lo de Jonás. ¿Por qué es que se vistió el rey y todos los habitantes de Nínive de cilicio? Fue Jonás a llevarle una noticia que no era precisamente la mejor. Si les estaba diciendo que iba a ser destruida Nínive, Dios iba a destruir Nínive a menos que ellos se arrepintieran. Y entonces una de las cosas que justamente ellos hicieron ante una noticia tan tremenda, tan trágica, fue vestirse de cilicio, en señal una de duelo y otra de arrepentimiento. Así es. Las dos cosas. Y fíjate que también allí se mostraba en 2 de Samuel 3:1, cómo David proclamó que todos se vistieran de cilicio ante la muerte. Ante la muerte, ¿verdad? De lo que había pasado. Así es. Y tú tenías en Génesis 37. 37:2. Era por la muerte. No, 37:34, perdón. 37:34. Era por la muerte de su hijo. Ok. Que también lo aclara, y por eso se había vestido de luto y cilicio. 34:37. A ver si me pasó aquí. Que dice 37:34, al revés los números. Sí, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo por muchos días. Claro, porque acá Jacob pensó que a José lo habían matado, fiera lo había matado. Por eso. Entonces estaba de duelo. Ok. Ahora, fíjate, entonces, volviendo a lo de Apocalipsis, estos dos testigos están vestidos de luto. Así es. Y si vamos a la historia, estamos ni más ni menos que en la edad del oscurantismo, donde la palabra de Dios está muerta, o casi muerta. Ahora, pensemos un poco. ¿Qué hace un testigo? Testifica, ¿verdad? ¿Sí? De un hecho. Correcto. Ok. Y como ya vimos, estos dos testigos no son personas, pero cumplen la función de testificar. ¿Y a quién deberían testificar? ¿De quién? ¿De quién? Y de Cristo mismo. De Cristo mismo, así es. Y ahora, vamos a buscar en su palabra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39. Allí en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 5, versículo 39, que allí nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quiénes son las que testifican de Cristo? Las escrituras. Las escrituras. Y estos olivos y candeleros dice que profetizarán, testificarán de Cristo. Por lo tanto, nos estamos acercando a lo que son los olivos, ¿verdad? Así es. Y lo que son los candeleros. Así es. La palabra de Dios testifica de Cristo, desde Génesis al Apocalipsis. Totalmente. No cabe ninguna duda. Y testifica de Cristo tanto, como dijimos, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo que hacen es lo mismo. Ambos testifican de nuestro Señor Jesús. ¿Quedó Así claro es. ahora? Son dos testigos. Antiguo y Nuevo Testamento. Así es. 75%
del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. Esto lo decimos en caso de que a alguien se le esté cruzando por la mente un momento lo que Jesús está diciendo en Juan es acerca del Antiguo Testamento. El Nuevo aún no existía. Correcto, cuando él dice que las escrituras dan testimonio de mí, habla del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Ok? El Nuevo todavía no existía. No. Vamos, nos quedó claro ahora. Pero se puede decir perfectamente que era nuevo porque el 75% son citas todas del Antiguo Testamento. Así es. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento van juntos. Van juntos tomados de la mano y no se contradice el uno del otro no como solo, algunos piensan. Sino que se complementan. Es más, Apocalipsis, para poder dilucidar lo que dice Apocalipsis, tenés necesariamente que irte al Antiguo Testamento. Así es. Necesariamente tenés que ir al Antiguo Testamento, tenés que ir a Daniel, tenés que ir a Génesis, tenés que ir a Deuteronomio, tenés que ir a todo el Antiguo Testamento una y otra vez, a Isaías y demás. O sea, para aseverar que lo que se está diciendo es correcto. Y esto es importante porque hay personas que tristemente dejan a un lado el Antiguo Testamento. Dicen, no, lo único que vale ahora es el Nuevo Testamento. No, señor, las dos cosas van juntas. Las citas de Jesús vienen todas del Antiguo Testamento. Cuando él dice, nuevo mandamiento os doy, en realidad no es un nuevo mandamiento. No. Esa frase ya estaba incluida en el Antiguo Testamento también. Por supuesto. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora otra característica de estos testigos. Y para ello, leamos el versículo 6. ¿Qué nos dice allí en Apocalipsis 11, versículo 6? Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ok. Es duro lo que dice allí también. Dios allí, vamos a decir, dice allí que tiene poder. Incluso dice que tienen poder para hacer que no llueva por determinado tiempo. ¿A qué historia les recuerda? Ok. ¿Cuál es? Elías, así es. Correcto. Vamos allá. Primera de Reyes, capítulo 17. Y allí tenemos la historia de Elías. Pero presten atención al versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ok. Vino palabra de Jehová. No de cualquier otro. De Jehová. Entonces, ¿quién es que tiene el poder? ¿Es Elías o es el Señor? El Señor. Elías no tiene poder ninguno. Porque él mismo dice, es palabra del Señor. Exacto. Vino palabra. Evidentemente es el Señor y su palabra. Pero vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Primera de Reyes, ¿ya lo tienes allí? Sí. Ok, Primera de Reyes 18, Dijo 5. pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas para que no nos quedemos sin bestias. O sea, evidentemente lo que está pasando acá, es lo que justamente Dios le había dicho a Elías que iba a pasar. Así es. Por eso, allí su palabra fue la que hizo que, por ejemplo, también que la lluvia cayera. Exacto. ¿Ok? La lluvia no cayó. Que no cayera. Porque Dios le dijo a Elías que no iba a caer. Por supuesto. No iba a caer. También dice que tienen poder para convertir el agua en sangre y traer plagas a la tierra. Así es. ¿Qué historia te recuerda ahora? Moisés, por supuesto. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4 versículos 10 y 11. Tú estás más cerquita allí. Éxodo capítulo 4 versículos 10 y 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la lengua y tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así es. Una y otra vez vemos que es la palabra de Dios la que tiene poder para hacer todas estas cosas. Me gusta porque Moisés lo reconoce acá. Dice, yo no tengo poder, yo no puedo, Señor. Lo que tú me estás pidiendo que yo vaya y diga, ni siquiera lo puedo decir.
O sea, a menos que sea por la palabra de Dios, esto no hubiera funcionado. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Por supuesto. Es la palabra de Dios la que tiene que ir por delante. ¿Por qué? Porque es la única que es poderosa. Así es. Pero también poderoso es el reloj Daniel y nos ha hecho llegar al final. Así es. Pero te invitamos a que vuelvas a escuchar este programa, que lo analices, que tomes notas, y si tienes preguntas, por favor, envíanos un mensaje. Los medios están allí en nuestras páginas, están en la página de Radio Messer, allí puedes encontrar todos los medios para comunicarte con nosotros, ¿sí? Y bueno, pregunta, a seguir estudiando y poder seguir escudriñando su palabra y poder develar las Escrituras. Así es. Oramos para terminar. ¿Nos acompaña? Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos una vez más porque usted descendió y fue el maestro que tanto necesitamos, Señor, para poder ir comprendiendo su palabra. Gracias, Padre querido, permita que estos conceptos, que estos aprendizajes queden grabados en nuestra mente a fuego, Señor. No solo para nosotros, sino para poder compartirlos con aquellos que aún no conocen la verdad del Evangelio. Señor, venga pronto, Padre. Ayúdenos a esparcir su palabra como fuego en el rastrojo y venga pronto a buscarnos. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias y que lo pase muy bien. Que Dios los bendiga.